Son las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. El Consejo de Ministros prepara el decreto para limitar el precio del gas después de la luz verde dada ya por Bruselas. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. La Comisión ha dado el visto bueno a la llamada excepción ibérica. Es el mecanismo que permite que Portugal y España pongan un tope al precio del gas y que esto se traduzca en una rebaja del precio de la luz, hasta un 30% según el Ejecutivo. España está ultimando ese decreto y Portugal... Esperamos Consejo de Ministros extraordinario para aprobar esta medida de forma que... Lo aprobará esta mañana en un Consejo de Ministros extraordinario. Lo confirmaba ayer el primer ministro luso Antonio Costa. Sobre lo que se informará hoy el gobierno español es si el programa Pegasus ha espiado a más miembros del Ejecutivo. Hoy van a hacer público el informe final del Centro Criptológico Nacional con los móviles infectados o no del Consejo de Ministros. Sobre este asunto, el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, reitera la petición de responsabilidades. Lo hace esta mañana en una entrevista en el diario El País, aunque no señala directamente a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Todavía en clave política, la Coalición por Andalucía, que es la plataforma de izquierdas en la que forman parte Izquierda Unida o Más País, se presentará a las elecciones con miembros de Podemos en sus listas, aunque sin la participación formal de los morados en esa coalición. La Junta Electoral andaluza ha dicho que no la autoriza porque lo presentó fuera de plazo, así que la coalición opta por incluir a miembros de Podemos como independientes, pero ahora los partidos discrepan en el orden de la lista o el dinero que van a recibir. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y nuevo duro cruce de acusaciones entre Podemos e Izquierda Unida, aunque mantienen su intención de concurrir unidos. Los dos partidos trabajan ya en el escenario de que los morados se integren en las listas como independientes, pero discrepan y mucho de cómo hacer valer el acuerdo político que firmaron el viernes in extremis y que finalmente no se pudo registrar. Podemos acusa a IU de no querer cumplir ese pacto y hablan del reparto de recursos que acordaron, según el cual el 60% le correspondía a los morados. Ese acuerdo, dice Podemos, surgió gracias a su renuncia a su candidato después de que Yolanda Díaz se lo pidiera, aseguran. Pero desde Izquierda Unida desmienten que quieran incumplir el acuerdo. Fuentes de la coalición de Por Andalucía aseguran que lo que ocurre es que hay que modificar las fórmulas de financiación porque con Podemos fuera lo que se había pactado no cumpliría la normativa del Tribunal de Cuentas. Y de paso reprochan a Podemos que llevaran al límite los tiempos y que continúen en la disputa técnica. El presidente de Estados Unidos ha recurrido a una ley de la Segunda Guerra Mundial para agilizar el envío de armas a Ucrania. Lo confirmaba anoche la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Joe Biden ha firmado la aplicación de la llamada Ley de Préstamo y Arriendo. Es una norma que utilizó el presidente Roosevelt en 1941 y que permite que Washington done, transfiera o alquile material militar a un país en guerra. Aquí en Europa, el canciller alemán Olaf Scholz respalda la propuesta del presidente francés Emmanuel Macron de crear una comunidad política europea para países como Ucrania, lo que cierra la puerta a su adhesión como miembro de la Unión. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. En plena guerra, sin fecha para cortar el suministro de petróleo y sin alternativa para el gas, Macron dejó ayer mudos a quienes esperaban avanzar este junio hacia la candidatura de Ucrania a la adhesión. Seamos claros, la Unión Europea no puede, visto su nivel de integración y de ambición, ser el único modo de estructurar el continente europeo. Macron propone un nuevo espacio de libre circulación y de libre mercado, sin adhesión, mientras reclama una reforma de los tratados que, aunque cuenta con el apoyo de la Comisión y el Europarlamento, han rechazado ya 13 gobiernos europeos. La madrugada nos deja más noticias del mundo. Isabel Fernández Perote, buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Empezamos en México con el asesinato de 2 periodistas. Es noticia de esta madrugada. Se ha confirmado el asesinato de otras 2 periodistas, en esta ocasión en el estado de Veracruz. Eran la directora y una fotógrafa de una revista semanal que se llama El Veraz. Con ellas van 3 en los últimos 5 días y son 11 en total los periodistas asesinados en México en lo que llevamos de año. Una cifra por encima de la media de años anteriores. Precisamente decenas de periodistas
han protestado en Ciudad de México para volver a manifestar su hartazgo por la violencia contra los periodistas. Y en Ecuador, un nuevo motín en una cárcel deja 44 muertos. Sí, esos son los datos actualizados. Han muerto 44 presos en la última masacre en las cárceles de Ecuador. Ha ocurrido tras un amotinamiento en la madrugada del lunes en la ciudad de Santo Domingo y ha dejado también 10 heridos. Casi todos han muerto en un enfrentamiento entre dos bandas rivales. Se han encontrado armas de todo tipo y hay 6 detenidos porque son sospechosos de ser los presuntos cabecillas. En Filipinas, Ferdinand Marcos, hijo del exdictador, ha ganado las presidenciales del país. Se trata aún del recuento provisional, pero cuenta ya con el 96% del voto escrutado y según los últimos datos, el hijo del dictador lograría una victoria histórica y aplastante con más de 30 millones de votos y dobla a su rival más cercana, la actual vicepresidenta Leni Robredo. El hijo del dictador califica el mandato de su padre como una época dorada y tiene un discurso autócrata. Esta sería la primera mayoría absoluta desde el mandato del dictador Ferdinand Marcos. Y un último apunte del mundo de la cultura. El retrato serigrafiado de Marilyn Monroe, pintado por Andy Warhol en 1964, se ha convertido en la obra de arte más cara del siglo XX. Se ha vendido esta madrugada en una subasta en Nueva York por $170 millones. Terminamos con el tiempo. Tenemos por delante un martes casi veraniego con temperaturas por encima de los 30 grados en gran parte de España. En las Islas Canarias se van a rozar los 35. Es todo. Siguen con Si Amanece. Nos vamos con Roberto Sánchez. La información vuelve en una hora ya en Hoy por Hoy con Ángeles Barceló y siempre actualizada en Cadenas.